Vocación. La educación fundamental es la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, con todas las cosas. Por medio de esta ciencia, conocemos el funcionamiento de la mente. La mente es el instrumento del conocimiento. Y debemos aprender a manejar ese instrumento, que es el núcleo básico del yo psicológico. A excepción de las personas totalmente inválidas, todo ser humano tiene que servir para algo en la vida, lo difícil es saber para qué sirve cada individuo. Si hay algo verdaderamente importante en este mundo, es conocernos a sí mismos. Raro es aquel que se conoce a sí mismo y aun cuando parezca increíble, es difícil encontrar en la vida a alguna persona que tenga desarrollado el sentido vocacional. Cuando alguien está plenamente convencido del papel que tiene que representar en la existencia, hace entonces de su vocación un apostolado, una religión, y se convierte, de hecho y por derecho propio, en un apóstol de la humanidad. Quien conoce su vocación o quien la llega a descubrir por sí mismo, pasa por un cambio tremendo. Ya no busca la trivialidad del éxito mecánico, poco le interesa el dinero, la fama, la gratitud, su gozo está entonces en la dicha que le proporciona el haber respondido a un llamado íntimo, profundo, ignoto de su propia esencia interior. Lo más interesante de todo esto es que el sentido vocacional nada tiene que ver con la mente sensual, pues aunque parezca extraño, la mente sensual aborrece a nuestra propia vocación porque el mente sensual solamente apetece jugosas entradas monetarias, posición, fama, etc. El sentido de la vocación es algo que pertenece a nuestra propia conciencia interior. Es algo muy de adentro, muy profundo, muy íntimo. El sentido vocacional lleva al hombre a acometer con verdadero denuedo y desinterés verdadero las más tremendas empresas a costa de toda clase de sufrimientos y calvarios. Es por lo tanto apenas normal que el mente sensual aborrezca la verdadera vocación. El sentido de la vocación nos conduce de hecho por la senda del heroísmo legítimo, aun cuando tengamos que soportar estoicamente toda clase de infamias, traiciones y calumnias. El día que un hombre pueda decir la verdad, yo sé quién soy y cuál es mi verdadera vocación, desde ese instante comenzará a vivir con verdadera rectitud y amor. Un hombre así vive en su obra y su obra en él. Realmente solo son muy pocos los hombres que pueden hablar así, con verdadera sinceridad de corazón. Quienes así hablan son los selectos, aquellos que tienen en grado superlativo el sentido de la vocación. Hallar nuestra verdadera vocación es fuera de toda duda el problema social más grave, el problema que se encuentra en la base misma de todos los problemas de la sociedad. Encontrar o descubrir nuestra verdadera vocación individual, equivale de hecho a descubrir un tesoro muy precioso. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AC. Matrícula Cámara de Comercio S0, 50, 04, 84 de 2004. Personería Jurídica 1294 de 1990. NIT. 816, 06, 59, 0. Email. Asociación de Estudios Gnósticos @yahoo.com. Web. www.acegap.org. Cuando un ciudadano encuentra con toda certidumbre y fuera de toda duda su verdadero y legítimo oficio, se hace por este solo hecho insustituible. Cuando nuestra vocación corresponde totalmente y en forma absoluta al puesto que estamos ocupando en la vida, ejercemos entonces nuestro trabajo como un verdadero apostolado, sin codicia alguna y sin deseo de poder. Entonces el trabajo, en vez de producirnos codicia, aburrimiento o deseos de cambiar de oficio, nos trae dicha verdadera, profunda, íntima, aun cuando tengamos que soportar pacientemente dolorosos vía crucis. En la práctica hemos podido verificar que cuando el puesto no corresponde a la vocación del individuo, entonces solo piensa este en función del más. El mecanismo de la mente sensual es el más dinero, más fama, más proyectos, etc. Etcétera, etcétera. Y como es apenas natural, el sujeto suele tornarse hipócrita, explotador, cruel, despiadado, intransigente, etcétera. Si estudiamos la burocracia detenidamente podemos comprobar que rara vez en la vida el puesto corresponde a la vocación individual. Si estudiamos en forma minuciosa los distintos gremios del proletariado, podemos evidenciar que en muy raras ocasiones el oficio corresponde a la vocación individual. Cuando observamos cuidadosamente a las clases privilegiadas, ya sean estas del este o del oeste del mundo, podemos evidenciar la falta total del sentido vocacional. Los llamados niños bien ahora asaltan a mano armada, violan a indefensas
mujeres, etc. para matar el aburrimiento. No habiendo encontrado su puesto en la vida, andan desorientados y se convierten en rebeldes sin causa como para variar un poco. Es espantoso el estado caótico de la humanidad por estos tiempos de crisis mundial. Nadie está contento con su trabajo porque el puesto no corresponde a la vocación, llueven solicitudes de empleo porque nadie tiene ganas de morirse de hambre, pero las solicitudes no corresponden a la vocación de aquellos que solicitan. Muchos choferes deberían ser médicos o ingenieros. Muchos abogados deberían ser ministros y muchos ministros deberían ser sastres. Muchos limpiadores de calzado deberían ser ministros y muchos ministros deberían ser limpiadores de calzado, etcétera, etcétera. Las gentes están en puestos que no les corresponden, que nada tienen que ver con su verdadera vocación individual, debido a esto la máquina social funciona pésimamente. Esto es semejante a un motor que estuviese estructurado con piezas que no le corresponden y el resultado tiene que ser inevitablemente el desastre, el fracaso, el absurdo. En la práctica hemos podido comprobar hasta la saciedad que cuando alguien no tiene disposición vocacional para ser guía, instructor religioso, líder político o director de alguna asociación espiritualista, científica, literaria, filantrópica, etc. Entonces solo piensa en función del más y se dedica a hacer proyectos y más proyectos, con secretos propósitos inconfesables. Es obvio que cuando el puesto no corresponde a la vocación individual, el resultado es la explotación. Por estos tiempos terriblemente materialistas en que vivimos, el puesto de maestro está siendo arbitrariamente ocupado por muchos mercaderes que ni remotamente tienen vocación para el magisterio. El resultado de semejante infamia es la explotación, crueldad y falta de verdadero amor. Muchos sujetos ejercen el magisterio exclusivamente con el propósito de conseguir dinero para pagar sus estudios en la facultad de medicina, derecho o ingeniería o simplemente porque no encuentran nada más que hacer. Las víctimas de semejante fraude intelectual son los alumnos y alumnas. El verdadero maestro vocacional hoy en día es muy difícil encontrarlo y es la mayor dicha que pueden llegar a tener los alumnos y alumnas de escuelas, colegios y universidades.